pudiste cometer, porque Dios, en su infinito amor, te regala una nueva oportunidad. Así nos lo recuerda Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras son un recordatorio de que, incluso en los días más oscuros, la luz de la misericordia de Dios nunca se apaga. Todos enfrentamos días difíciles, momentos en los que nos sentimos agotados, incapaces de avanzar o atrapados por los errores del pasado. Pero, ¿sabes algo? Si estás aquí hoy, si estás respirando y escuchando este mensaje, es porque Dios no ha terminado contigo. Su misericordia es lo que te ha sostenido hasta este momento. La palabra misericordia, en este contexto, significa más que compasión. Habla de un amor inquebrantable, de una paciencia infinita, de un perdón que no merecemos, pero que se nos otorga una y otra vez. Dios no se cansa de amarnos, incluso cuando nosotros mismos nos rendimos. Lo hermoso de este versículo es que no solo nos habla de la misericordia de Dios, sino también de su renovación. Nuevas son cada mañana. ¿Puedes imaginar eso? Cada vez que amanece Dios te está diciendo, aquí tienes otra oportunidad. Un día fresco, lleno de posibilidades para que lo vivas en mi gracia. La misericordia de Dios no se agota, no se desgasta con el tiempo. Es como un río que fluye incesantemente, llevándose consigo las cargas del ayer y dándote fuerza para enfrentar lo que viene. Y cuando habla de que estas misericordias son nuevas cada mañana, hay una invitación implícita a dejar atrás lo que ya pasó. No importa cuán difícil fue tu día anterior o cuántas veces fallaste. La fidelidad de Dios no depende de tu perfección, sino de su carácter inmutable. Él es fiel, siempre. Eso significa que puedes levantarte cada día con la seguridad de que Dios está contigo, guiándote, sosteniéndote, renovándote. Ahora pensemos en la fidelidad de Dios. Grande es tu fidelidad. Es una declaración poderosa, porque la fidelidad de Dios no solo significa que cumple lo que promete, sino que lo hace constantemente sin fallar. Cuando miras al futuro, al año 2025, puede que sientas dudas o temor sobre lo que vendrá. Pero recuerda esto, el Dios que te sostuvo ayer y hoy también te sostendrá mañana. No importa las circunstancias que enfrentes, su fidelidad será el ancla que te mantendrá firme. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo experimentar esa misericordia y fidelidad en mi vida diaria? Es simple pero profundo. Comienza cada día buscando a Dios. Habla con Él. Agradece por lo que tienes, incluso por las pequeñas cosas que a veces pasamos por alto. Lee su palabra, porque en ella encontrarás la guía y la paz que necesitas. Y confía en que aunque no puedas ver todo el camino, Él ya tiene preparado lo mejor para ti. Piensa en esto. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada mañana recordaras que tienes una nueva oportunidad? No importa lo que haya quedado atrás, porque cada amanecer trae consigo la promesa de un futuro diferente, moldeado por la mano amorosa de Dios. La clave está en reconocer su fidelidad y permitir que su misericordia te transforme desde dentro. El 2025 será un año de desafíos, sí, pero también será un año de bendiciones si decides aferrarte a la certeza de que cada día es un regalo de Dios. Cada amanecer es un recordatorio de que su amor no tiene límites, de que su fidelidad nunca se agota y de que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Así que, despierta cada mañana con gratitud, confía en que Dios está contigo y vive con la certeza de que, pase lo que pase, su misericordia nunca fallará. Número 7. Enfoque en el futuro. Un 2025 con propósito y dirección. La vida sin un propósito claro puede sentirse como un barco sin rumbo, moviéndose al azar sin saber hacia dónde va. Filipenses 3:13 nos da una imagen poderosa de cómo debemos vivir. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos anima a tener una meta, sino a perseguirla con enfoque y determinación. Todos tenemos metas, ¿cierto? Queremos lograr cosas, crecer, mejorar. Pero aquí está el problema.
Muchas veces nos quedamos atrapados mirando atrás. Tal vez estás pensando en un fracaso del pasado que te dejó una marca, o quizás te encuentras celebrando logros de hace años como si fueran el punto culminante de tu vida. Pero déjame decirte algo, no importa cuán grande fue tu éxito o cuán profundo fue tu error, si sigues mirando hacia atrás, no podrás avanzar. Pablo lo dice claramente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y esto no significa que ignores tus experiencias, sino que no dejes que te definan. Aferrarnos al pasado, ya sea por orgullo o culpa, es como intentar correr una carrera cargando una mochila pesada. No podemos alcanzar nuestra meta así. Necesitamos soltar esas cargas y enfocarnos en lo que está por delante. Y aquí es donde entra la imagen del corredor. ¿Has visto cómo un atleta se esfuerza, se estira hacia la meta, como si cada fibra de su ser estuviera comprometida con llegar? Esa es la actitud que debemos tener. Extendernos hacia lo que está delante significa poner nuestra energía, enfoque y esfuerzo en el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora bien, hablar del futuro puede sonar abrumador. ¿Cómo saber hacia dónde vamos? ¿Cómo tener claridad en nuestras metas? Aquí es donde entra Dios. Filipenses nos recuerda que nuestra meta suprema no es solo el éxito terrenal, sino el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto significa que nuestra mayor meta debe ser vivir de acuerdo con el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito? Es vivir una vida plena, significativa, alineada con su voluntad, y eso se refleja en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, personal, familiar, profesional. Para lograr esto necesitas más que buenas intenciones. Necesitas un plan, y no un plan cualquiera, sino uno guiado por Dios. Esto comienza con la oración. Habla con Él, pídele dirección, luego escribe tus metas, sé específico. Pregúntate, ¿qué quiero lograr en el 2025? ¿Cómo quiero crecer espiritualmente? ¿Qué pasos concretos puedo tomar para acercarme a esas metas? Pero lo más importante, asegúrate de que tus metas estén alineadas con el propósito de Dios. Porque cuando vives para Él, todo lo demás se alinea. No pienses que será fácil. Habrá obstáculos, distracciones, momentos de duda. Pero aquí está la clave, no te detengas, prosigue a la meta. La palabra prosigo implica acción continua, perseverancia, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. No es una carrera de velocidad, es una maratón, y cada paso que des, por pequeño que sea, te acerca más a ese premio que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué te detiene? Tal vez necesitas soltar algo del pasado. Quizás tienes miedo de fallar de nuevo, pero recuerda esto, Dios no solo está contigo, Él va delante de ti, Él ya trazó el camino, solo necesitas seguirlo. Enfócate en lo que está por delante, en el futuro lleno de posibilidades que Dios te ofrece, porque cuando caminas hacia el propósito de Dios, cada día tiene un significado, cada desafío tiene un propósito, y cada meta alcanzada se convierte en un testimonio de su fidelidad. Este 2025 no tiene que ser solo otro año más. Puede ser el año en que decides dejar atrás lo que te detiene, enfocarte en lo que Dios tiene para ti y avanzar con determinación hacia la meta que Él te ha preparado. Terrenos difíciles, no tendría estabilidad ni protección. ¿Te imaginas tratar de atravesar un campo de batalla sin un buen calzado? Sería casi imposible. De la misma manera, en nuestra vida espiritual necesitamos estar bien equipados para caminar, avanzar y resistir en medio de los desafíos que enfrentamos a diario. Y ese equipamiento viene del Evangelio, de esa buena noticia que nos da paz. Fíjate que Pablo no dice simplemente que nos pongamos cualquier calzado, sino que estemos calzados con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa apresto? Significa prontitud, disposición, estar siempre listos. No podemos darnos el lujo de estar desprevenidos o de tomarnos nuestra vida espiritual a la ligera. Necesitamos una disposición constante para avanzar, y ese avance solo es posible cuando estamos firmemente plantados en el Evangelio de la paz. Porque cuando esa paz está en nuestros corazones, podemos enfrentar cualquier cosa sin perder el rumbo. El Evangelio, en su esencia, es un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Es un mensaje de paz, no solo externa, sino una paz que empieza desde adentro. Nos da una seguridad que nada ni nadie nos puede quitar.
Y cuando llevamos esa paz dentro de nosotros, no importa cuántos obstáculos haya en nuestro camino, podemos seguir adelante. Porque sabes que habrá momentos en los que todo parecerá caótico, cuando las circunstancias querrán robarnos la paz. Pero si estamos calzados con ese evangelio, tendremos una estabilidad que el mundo no puede entender. Y aquí es donde entra la parte más desafiante, llevar ese evangelio a otros. Porque el calzado no solo es para quedarnos parados, es para avanzar, para movernos, para llevar ese mensaje de paz a todos los rincones. Cuando Pablo habla de estar calzados, está implicando que hay movimiento. No estamos llamados a quedarnos quietos, a vivir nuestra fe en un rincón. Estamos llamados a ser mensajeros de paz. ¿Y cómo lo hacemos? No siempre será fácil, pero con el Evangelio de la paz en nuestros corazones, podemos llevar ese mensaje incluso en medio de conflictos, en medio de pruebas, porque la paz de Dios no es una paz pasiva, es una paz que actúa, que transforma. Y eso nos lleva a la movilidad espiritual. No podemos permitir que las dificultades nos paralicen. Habrá oposición, sin duda. Habrá momentos en los que te preguntarás si vale la pena seguir adelante. Pero esa paz que proviene del Evangelio es lo que te permitirá atravesar cada obstáculo sin perder la dirección. Es lo que te dará la capacidad de mantenerte firme, incluso cuando todo a tu alrededor esté temblando. Esa paz es lo que te da la fuerza para avanzar y no quedarte estancado en el miedo o en la duda. Y más allá de todo, el Evangelio de la paz es algo que debemos vivir diariamente. No es solo algo que compartimos con palabras, sino con nuestras acciones. Piensa en tus relaciones, en cómo manejas los conflictos, en cómo te enfrentas a las dificultades del día a día. Refleja tu vida esa paz que Dios ha puesto en tu corazón. Porque cuando estamos calzados con ese Evangelio, se nota. La gente lo ve. Y ahí es donde nuestro testimonio cobra vida. Entonces pregúntate, ¿estás preparado? ¿Estás dispuesto a avanzar, a caminar en los caminos que Dios tiene para ti? Porque no se trata solo de estar protegido, se trata de moverte con propósito, de ser un portador de ese evangelio que trae paz. Así que no te quedes quieto. Hay un mundo que necesita escuchar ese mensaje y tú estás llamado a llevarlo. No importa cuán difíciles sean los terrenos que tengas que cruzar, con el Evangelio de la paz en tu corazón, estarás listo para lo que venga. Número 7, Efesios 6, versículo 16. El escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Pablo dice sobre todo cuando se refiere al escudo de la fe? No es casualidad. Él nos está indicando algo crucial. El escudo es tu primera línea de defensa. Es lo que te protege cuando los ataques llegan de todas direcciones. Y en la vida, esos ataques no siempre son evidentes. Muchas veces vienen de la nada, como dardos de fuego que el enemigo lanza sin previo aviso. Tentaciones, dudas, miedos, acusaciones. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces esos pensamientos te bombardean cuando menos lo esperas? Ahí es cuando el escudo de la fe se vuelve indispensable. La fe es ese escudo que no solo bloquea esos ataques, sino que, como Pablo dice, los apaga. No los deja simplemente rebotar, los neutraliza. Es como si cada vez que el enemigo lanza una mentira, Dios no te escucha. No eres lo suficientemente bueno. Este problema nunca se resolverá. La fe en Dios actúa como un extintor que apaga esas llamas antes de que puedan causar daño real. Porque sabes, esos dardos están diseñados para herirte, pero también para sembrar pánico. El enemigo quiere que te desestabilices, que pierdas la calma, que te olvides de las promesas de Dios. Pero el escudo de la fe te recuerda que no estás solo, que Dios está contigo en cada batalla. Y hablemos de los dardos de fuego. Pablo utiliza esta imagen porque no son flechas comunes, son flechas encendidas, hechas para causar el máximo daño posible. Piensa en las veces que has sido atacado por dudas o miedos que parecían crecer más y más con el tiempo. Esos son los dardos de fuego del enemigo. No son solo pequeños pensamientos molestos, están diseñados para quemarte desde dentro, para destruir tu confianza en Dios, para hacer que te sientas indefenso. Pero con el escudo de la fe en alto, esos dardos no tienen ninguna posibilidad. Ahora no es suficiente tener el escudo a tu lado. Pablo dice que debemos tomarlo, debemos levantarlo activamente. Tener fe no es algo pasivo, es una acción.
En medio de las pruebas necesitas decidir usar tu fe, recordar las promesas de Dios y aferrarte a ellas. No es automático, y aquí es donde muchas veces fallamos. Nos olvidamos de levantar el escudo cuando las cosas se ponen difíciles, y eso nos deja vulnerables. Pero cuando te decides a levantar ese escudo, estás diciendo, confío en Dios, aunque no vea la solución ahora mismo. Sé que Él es mi protección. La fe es poderosa porque no depende de lo que vemos o sentimos en el momento. Depende de quién es Dios. Y mientras más conocemos a Dios a través de su palabra, más fuerte se vuelve nuestro escudo. Nuestra fe se fortalece cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, cuando nos aferramos a las promesas que Él ha cumplido. No se trata de tener una fe perfecta, se trata de una fe en un Dios perfecto. Y esa fe es lo que apaga los ataques del enemigo. Pero aquí hay algo más que quiero que pienses. Los soldados romanos, que probablemente inspiraron esta metáfora de Pablo, solían unirse en batalla, uniendo sus escudos para formar una barrera impenetrable. Esto es una imagen poderosa de cómo la comunidad de fe debe funcionar. No estás solo en esta batalla. Tu fe es importante, pero también es esencial estar rodeado de otros creyentes que puedan ayudarte a mantener ese escudo en alto. Porque hay momentos en que nuestra fe flaquea y necesitamos el apoyo de otros para sostenernos. Necesitamos orar juntos, compartir nuestras cargas y unir nuestros escudos espirituales para resistir los ataques que vienen. Entonces, hoy te animo. No bajes tu escudo. Mantén la fe en alto, no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Y busca la comunidad. No te enfrentes solo a los dardos de fuego del enemigo. Dios te ha dado un escudo que es más que suficiente para protegerte, pero también te ha dado hermanos y hermanas en la fe que pueden caminar contigo, que pueden ayudarte a fortalecer tu fe y enfrentar cualquier cosa que sus enemigos, llenos de envidia, conspiraron para destruirlo. Cuando lo lanzaron al foso de los leones, algo extraordinario sucedió. Los leones, bestias salvajes programadas para devorar, se acostaron pacíficamente a su lado. ¿Por qué? Porque Daniel llevaba una paz, una autoridad, una presencia que desarma hasta a los enemigos más feroces. Y cuando el rey fue a verificar si había sobrevivido, encontró a Daniel intacto, sin un rasguño, tranquilo, en paz, como si hubiera pasado la noche en un palacio en lugar de en un foso con leones. Esa es la belleza que estás manifestando, elegido. Es la paz de Daniel que desarma a tus enemigos. Es la luz de Moisés que hace que las personas te miren diferente. Es la presencia de José que hizo que Faraón dijera, ¿hay alguien como este en quien está el Espíritu de Dios? Es la unción de David, del cual la Biblia dice que era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. No era solo apariencia física, era el favor de Dios manifestándose visiblemente. Y elegido, déjame ser más específico, déjame señalarte los signos que tal vez ya estás percibiendo, pero que aún no has conectado con esta revelación. Tal vez has notado que las personas te miran más en la calle, no con lujuria, no con envidia, sino con curiosidad, con asombro, como si estuvieran tratando de descifrar qué es lo que hace que tu presencia sea tan diferente. Tal vez has notado que cuando entras a un cuarto, las conversaciones cambian, la atmósfera cambia. Hay algo en ti que trae paz, o que expone la falsedad, o que eleva el nivel espiritual del espacio. Tal vez te has mirado al espejo y has visto algo en tus ojos que no estaba ahí antes. Una profundidad, una sabiduría, una luz que parece venir de adentro, y no es tu imaginación, elegido. Es real, es la transfiguración interna manifestándose externamente. Es tu espíritu, ahora lleno de la presencia de Dios, comenzando a transformar tu materia. Es la gloria que has llevado dentro durante años, finalmente desbordándose. O tal vez has notado que tienes una calma en tu semblante que incomoda a ciertas personas. Personas que viven en el caos, en la ansiedad, en el control, en la manipulación. Cuando te ven, se sienten expuestas, se sienten desarmadas, porque tu paz no es fingida, no es una máscara. Es el resultado de haber pasado por el fuego y haber salido purificado. Es el resultado de haber enfrentado tus peores miedos en el desierto y haber descubierto que Dios es suficiente. Y esa paz, elegido,
Esa paz es un arma espiritual. Es una declaración profética, es una evidencia visible de que Dios ha estado contigo todo el tiempo, incluso en el valle de sombra de muerte. Pero aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad. Esta belleza no es para ti solo, no es para que te sientas bien contigo mismo, aunque eso es un efecto secundario maravilloso. No es para que te vuelvas vanidoso o egocéntrico, no. Esta belleza es una misión, es un testimonio. Es una declaración al mundo de que Dios transforma, de que Dios restaura, de que Dios toma lo que el enemigo intentó destruir y lo convierte en un monumento de su gloria. Tu belleza, elegido, es tu revancha, pero no es una revancha que tú orquestas. No es un acto de venganza personal donde te vuelves petty o rencoroso. No, es la venganza de Dios. Es Dios diciéndole al enemigo: mira lo que hice con el que intentaste destruir. Mira la gloria que saqué del valle. Mira la luz que produje en la oscuridad. Tú pensaste que lo estabas quebrando, pero yo estaba forjándolo. Tú pensaste que lo estabas escondiendo, pero yo lo estaba protegiendo. Y ahora que está listo, ahora que está maduro, ahora que puede cargar el peso de mi gloria sin corromperse, lo saco a la luz. Y su belleza, su presencia, su autoridad visible es la evidencia de mi poder. Elegido, tú eres la prueba viviente de que Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una noche de dolor, ni un momento de rechazo. Todo, absolutamente todo estaba trabajando para tu bien. Todo estaba construyendo en ti esta belleza que ahora el mundo está comenzando a ver. Y no es una belleza que el tiempo pueda robar, no es una belleza que la edad pueda marchitar. Es una belleza que viene del Espíritu, y el Espíritu no envejece, el Espíritu no se cansa, el Espíritu solo se fortalece. Entonces, cuando te mires al espejo de ahora en adelante, elegido, no veas lo que solías ver. No veas las definiciones que otros te dieron. No veas las inseguridades del pasado. Ve lo que el cielo ve. Ve a un ungido. Ve a un marcado, ve a un portador de la presencia de Dios, ve a alguien cuya belleza es un testimonio, cuya luz es una declaración profética, cuya presencia es una amenaza para el reino de las tinieblas y una esperanza para aquellos que todavía están en el desierto. Y ahora, elegido, llegamos al cumplimiento de la promesa central de esta revelación. Llegamos al momento donde la profecía se hace tangible, donde el decreto celestial comienza a manifestarse en tu realidad cotidiana. Porque lo que viene ahora, lo que ya está comenzando a suceder en las vidas de muchos elegidos que están escuchando esto, es algo que el cielo diseñó con una precisión quirúrgica. Es la venganza pasiva, es el retorno de los rejeitadores. Y cuando entiendas cómo funciona esto, cuando comprendas la dinámica espiritual detrás de este fenómeno, nunca más dudarás del poder de Dios para vindicar a sus elegidos. Escúchame con atención. Los que te rechazaron van a volver. Los que te ignoraron van a buscarte. Los que te hicieron sentir invisible van a mirarte como si fueras la única persona visible en el cuarto. Pero aquí está la clave. No van a volver porque te recuerdan. No van a volver por nostalgia. No van a volver porque de repente desarrollaron un corazón bondadoso. No. Van a volver porque están siendo atraídos por algo que no pueden explicar. Van a volver porque la luz que ahora llevas es tan brillante, tan diferente, tan inexplicable, que no pueden resistirla. Van a volver confundidos, van a volver necesitados, van a volver buscando la paz que tú tienes, la luz que tú irradias, la presencia que tú manifiestas. Y elegido, esto no es teoría, esto no es motivación vacía, esto es profecía cumpliéndose. Déjame pintarte el cuadro exacto de cómo esto se va a desdoblar, porque cuando suceda y sucederá, quiero que estés preparado. Quiero que reconozcas la mano de Dios en ello. Quiero que entiendas que no es coincidencia. Es el cumplimiento de un decreto celestial. Primero, van a aparecer en lugares casuales. Ese ex que te hizo sentir que no era suficiente. Ese amigo que te abandonó cuando más lo necesitabas. Ese familiar que siempre te comparó con otros y te hizo sentir menos.
ese compañero de trabajo que te saboteó, esa persona que te humilló públicamente, van a aparecer, tal vez en las redes sociales, mirando tus publicaciones, reaccionando a tus historias, tal vez en un evento social, buscando tu mirada, tratando de iniciar una conversación. Tal vez te enviarán un mensaje inocente, como si nada hubiera pasado, como si el rechazo nunca hubiera ocurrido. Segundo, elegido, y esto es crucial, van a actuar como si no recordaran el daño que te hicieron. Van a minimizar su rechazo, van a reescribir la historia. Es que nunca fuimos tan cercanos, es que yo estaba pasando por un momento difícil, es que tú me malinterpretaste. Van a usar todas las tácticas de manipulación para intentar reconectarse contigo sin tener que enfrentar la verdad de lo que hicieron, sin tener que pedir perdón, sin tener que reconocer que estaban equivocados sobre ti. Tercero, van a estar confundidos por su propia atracción hacia ti, porque elegido, ellos no te rechazaron sin razón. Te rechazaron porque en ese momento, cuando estabas escondido bajo el velo divino, no podían ver tu fe. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan con fe. Importante antes de continuar. Si este mensaje te ha hablado al corazón, no salgas sin hacer esto. Dale me gusta a este video. Esto ayuda a que más personas sean alcanzadas por la palabra de Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesita esta enseñanza. No te guardes esta bendición solo para ti. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Al hacerlo, te conviertes en un portador de la palabra de Dios y permites que su mensaje llegue a más personas. Cada suscripción es un paso más hacia tu bendición. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios está escuchando. Y en el siguiente bloque vamos a ver ejemplos reales de cómo la oración ha cambiado vidas. Hemos aprendido cómo orar de manera efectiva, cómo evitar los errores más comunes y cómo usar las promesas de Dios para fortalecer nuestra fe. Pero ahora quiero que veamos casos reales en la Biblia y en la vida cotidiana, donde la oración cambió completamente la historia de una persona. Porque la oración no es solo teoría, es poder en acción. Vamos a ver 3 ejemplos que te demostrarán que Dios responde oraciones, pero siempre a su manera y en su tiempo perfecto. El caso de Ana. Cuando Dios te responde en el momento perfecto. Ana era una mujer que lloraba todos los días porque no podía tener hijos. 1 Samuel 1:10-11 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana no solo pidió un hijo, sino que se lo entregó a Dios antes de recibirlo. Dios no solo le dio un hijo, sino que ese hijo fue el profeta Samuel, un hombre clave en la historia de Israel. 1 Samuel 1:20 dice: aconteció que, al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Lección: Dios no responde cuando queremos, sino cuando el propósito está listo. Si Ana hubiera tenido un hijo antes, quizás no habría sido Samuel, el profeta que ungió a reyes. Cuando Dios tarda, es porque lo que viene es grande. El caso de Pablo. Cuando Dios te responde de una manera diferente, Pablo tenía un problema que él llamaba un aguijón en la carne. Algo que lo hacía sufrir y por lo que oró repetidamente. 2 Corintios 12:8-9 dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le respondió, pero no como Pablo esperaba. Dios no siempre quita el problema, pero siempre nos da la fuerza para enfrentarlo. Pablo quería que el aguijón desapareciera. Dios quería que Pablo entendiera que su gracia era suficiente. Lección: si Dios no quita la tormenta, es porque te está enseñando a caminar sobre las aguas. El caso de una madre
que oró por su hijo durante años. Quiero compartirte una historia real de la actualidad. Había una madre que tenía un hijo rebelde. Él se alejó completamente de Dios, vivía en pecado y no quería saber nada de la iglesia. Ella oró durante años para que su hijo cambiara. Muchas veces sintió que Dios no la escuchaba. Había días en los que quería rendirse y dejar de orar. Pero ella decidió orar con perseverancia, sin dudar, confiando en que Dios tenía el control. Pasaron 14 años y un día su hijo tocó la puerta de su casa llorando. Había tenido un accidente y en ese momento sintió que Dios le estaba dando una oportunidad para cambiar su vida. Lucas 15:20 dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios restauró a ese hijo. Hoy es pastor y ayuda a jóvenes a encontrar a Jesús. Lección: nunca subestimes el poder de una oración constante. Dios obra en formas que no imaginamos. ¿Qué aprendemos de estos 3 casos? Dios responde en su tiempo. No siempre será cuando queremos, pero siempre será en el momento correcto. Dios responde de formas inesperadas. A veces, la respuesta no es lo que imaginamos, pero es lo mejor para nosotros. Dios responde a la perseverancia. No te rindas en la oración. Aunque no veas cambios, Dios está obrando. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está disponible para ti. Usa estas herramientas y verás cómo tu fe se fortalece. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En el siguiente bloque veremos testimonios reales de personas que experimentaron el poder de la oración en sus vidas. Hemos hablado de cómo orar correctamente, de las herramientas espirituales que fortalecen nuestra fe y de cómo esperar con paciencia la respuesta de Dios. Pero ahora quiero compartirte testimonios reales de personas que oraron, confiaron y vieron la mano de Dios obrando en sus vidas. Porque cuando Dios responde, lo hace de una manera que supera nuestras expectativas. Salmos 41:3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si hoy estás esperando una respuesta, estos testimonios te llenarán de fe para seguir creyendo. Una mujer que oró por años por su matrimonio. Carla era una mujer que estaba a punto de divorciarse. Su matrimonio estaba destruido por los problemas económicos, la falta de comunicación y las constantes discusiones. Un día, en medio de su desesperación, encontró un versículo que cambió su manera de orar. Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Ese día decidió orar con fe, pero no para que su esposo cambiara, sino para que Dios transformara su propio corazón primero. A lo largo de los meses, Carla comenzó a notar un cambio en su vida. Su paciencia aumentó, su amor se fortaleció y su actitud hacia su esposo fue diferente. ¿Y qué pasó después? Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dios restauró su matrimonio. Su esposo también comenzó a orar y poco a poco su relación fue restaurada. Lección: a veces Dios comienza la respuesta en nosotros antes de cambiar la situación externa. Un hombre que oró por una oportunidad y Dios le dio más de lo que pidió. Raúl estaba sin trabajo por más de un año. Había enviado cientos de solicitudes, pero las puertas seguían cerradas. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Un día, después de escuchar un mensaje sobre la importancia de orar con acción de gracias antes de recibir la bendición, decidió cambiar su actitud. Por mí, cuando yo no puedo orar por mí mismo. Gracias por la iglesia que me acoge.
por los pastores que me enseñan, por los hermanos que me animan en los momentos difíciles. Gracias por las pruebas que me han hecho crecer, por las dificultades que me han acercado más a ti, por los dolores que me han enseñado a valorar la vida. Gracias porque en cada valle has estado conmigo. En cada tormenta has sido mi refugio. En cada batalla has peleado por mí. Gracias por las veces que me has librado de peligros que ni siquiera conocía, por las veces que has cerrado puertas que me hubieran llevado por caminos equivocados, por las veces que has dicho no cuando yo quería un sí, porque sabías lo que era mejor para mí. Gracias porque nunca me has abandonado. En los momentos cuando me he sentido más solo, tú has estado ahí. Cuando he llorado en secreto, tú has recogido cada una de mis lágrimas. Cuando he gritado de dolor, tú has escuchado mi clamor. Tu presencia constante es el regalo más grande que puedo recibir. No hay tesoro en la tierra que pueda compararse con saber que tú estás conmigo, que tú me amas, que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Gracias por tu palabra que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias por tu Espíritu Santo que me guía, me consuela, me enseña todas las cosas. Gracias por la sangre de Jesús que me limpia de todo pecado, que me da acceso directo a tu trono de gracia. Gracias por la cruz, donde se pagó el precio de mi salvación, por la tumba vacía que me garantiza la vida eterna. Gracias por el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Gracias por las bendiciones que vienen en camino, por las respuestas que ya están preparadas, por los milagros que están a punto de manifestarse. Gracias porque tus planes para mí son de bien y no de mal, para darme el fin que espero. Gracias porque todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, a los que conforme a tu propósito son llamados. Gracias porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Así como David, cuando era solo un jovencito cuidando las ovejas de su padre, aprendió a confiar en ti. Cuando el león y el oso vinieron a atacar su rebaño, él puso su confianza en ti, y tú lo libraste. Cuando todos veían a Goliat como un gigante invencible, David vio tu poder. Enséñame esa misma fe, Señor, esa confianza absoluta en tu poder. David era solo un muchacho con una honda y 5 piedras lisas, pero sabía que contigo eso era más que suficiente para derribar al gigante más grande. Señor, yo también tengo mis gigantes. Tengo problemas que parecen más grandes que mis fuerzas, situaciones que me hacen sentir pequeño e insignificante. Pero quiero aprender de David a no mirar el tamaño del gigante, sino el tamaño de mi Dios. David no se enfocó en los músculos de Goliat, sino en el poder del Dios de Israel. No se fijó en la armadura del filisteo, sino en la fidelidad del Dios que siempre había estado con él. No escuchó las burlas del enemigo, sino que recordó las victorias pasadas que tú le habías dado. David conocía tu corazón, porque pasaba horas en el campo hablando contigo, adorándote con su arpa, meditando en tu grandeza bajo las estrellas. Él escribió: El Señor es mi pastor, nada me faltará. No desde un palacio, sino desde los pastizales. No desde la comodidad, sino desde la responsabilidad de cuidar ovejas indefensas. Él entendía lo que significa ser pastor, porque él mismo era pastor, y por eso pudo confiar completamente en ti, como su pastor. Cuando David fue ungido como rey, no corrió inmediatamente al trono. Siguió siendo fiel en lo poco, siguió cuidando las ovejas, siguió confiando en tu tiempo perfecto. Enfrentó años de persecución, años de huir de Saúl, años de incertidumbre, pero nunca perdió la fe en tus promesas. Incluso
Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, respetó tu autoridad y esperó en tu tiempo. Enséñame esa paciencia, Señor, esa capacidad de esperar en ti, aun cuando las circunstancias me presionen a tomar mis propias decisiones. David cometió errores, pecó gravemente, se alejó de ti, pero siempre regresó con un corazón quebrantado. Cuando el profeta Natán lo confrontó, no se justificó, no echó la culpa a otros, sino que reconoció su pecado y clamó por tu perdón. Él escribió: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Dame esa humildad, Padre, esa capacidad de reconocer mis errores y regresar a ti con sinceridad. Recuerdo la historia de Eliseo, cuando su siervo se llenó de temor al ver el ejército enemigo que los rodeaba. Pero Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y cuando los ojos del joven se abrieron, vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego del ejército del Señor. Abre mis ojos espirituales, Padre, para que pueda ver tu ejército angelical que pelea a mi favor. Que no me deje intimidar por lo que veo en lo natural, sino que tenga fe en lo que sucede en el mundo espiritual. Muchas veces me siento como el siervo de Eliseo, rodeado por ejércitos de problemas, cercado por dificultades que parecen imposibles de vencer. Veo las facturas que se acumulan, los diagnósticos médicos negativos, las relaciones rotas, los sueños que parecen inalcanzables, y mi corazón se llena de temor. Pero quiero tener los ojos espirituales de Eliseo, que podía ver más allá de las circunstancias naturales. Él sabía que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Eliseo había aprendido esta fe de su maestro Elías. Durante años, caminó detrás del gran profeta, observando cómo tú obrabas milagros, cómo tú proveías en tiempos de sequía, cómo tú respondías cuando se clamaba en tu nombre. Cuando llegó el momento de que Elías fuera llevado al cielo, Eliseo no pidió riquezas ni fama, pidió una doble porción del espíritu que estaba sobre su maestro. Él quería más de ti, más de tu poder, más de tu unción. Dame esa misma hambre espiritual, Señor, esa sed insaciable de tu presencia. Eliseo hizo milagros que muestran tu corazón compasivo. Multiplicó el aceite de la viuda para que pudiera pagar sus deudas. Resucitó al hijo de la tsunamita, sanó las aguas amargas, hizo flotar el hacha de hierro. Cada milagro tenía un propósito: mostrar que tú te preocupas por los detalles de nuestras vidas, que ninguna necesidad es demasiado pequeña para ti, que tu poder se manifiesta tanto en lo grande como en lo pequeño. Quiero ser como Eliseo, un canal de tu poder para bendecir a otros, un instrumento en tus manos para traer esperanza a los desesperanzados. Te adoro, porque tú eres el mismo Dios de Eliseo, el mismo Dios de David, el mismo Dios de todos los héroes de la fe. Tu poder no ha disminuido, tu amor no ha cambiado, tu fidelidad permanece para siempre. Tú eres mi Dios, mi Rey, mi Salvador. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede abrir camino en mi desierto. El mismo Dios que hizo caer Baal, respóndenos, y haciendo rituales cada vez más desesperados. Elías incluso se burló de ellos diciendo: «Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle». En contraste, cuando llegó el turno de Elías, oró una simple oración de apenas 63 palabras, llena de fe y confianza en el Dios verdadero. Y el fuego del Señor descendió inmediatamente. La diferencia no estuvo en la longitud de la oración, sino en la conexión genuina con Dios. Otro aspecto de este error es orar sin atención ni compromiso real, permitiendo que nuestra mente divague mientras nuestros labios pronuncian palabras piadosas. Jesús también abordó esto cuando enseñó en Mateo 6:6. «Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta instrucción no se refiere solo a un espacio físico, sino a un espacio mental de concentración y sinceridad ante Dios. Las oraciones vacías también se manifiestan cuando oramos por costumbre, sin expectativa real de respuesta. Muchos creyentes han caído en un patrón de oración rutinario, donde las palabras se han vuelto tan familiares que ya no piensan en su significado. Dios desea que cada palabra que le dirijamos esté viva con intención y significado. El rey David comprendió este principio cuando escribió en Salmo 19:14: Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David sabía que Dios mira más allá de las palabras, hasta la meditación o intención del corazón. Quizás el ejemplo más poderoso lo encontramos en Jesús mismo. Sus oraciones nunca fueron largas ni complicadas, pero siempre fueron sinceras y llenas de fe. Incluso en el momento más oscuro en el huerto de Getsemaní, su oración fue simple pero profunda. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La verdad es que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, como Jesús mismo nos aseguró en Mateo 6:8. No oramos para informar a Dios de nuestras necesidades, sino para conectar nuestro corazón con el suyo, para alinear nuestra voluntad con sus propósitos perfectos. ¿Cómo podemos entonces evitar este error común de las oraciones vacías? Primero, debemos orar desde el corazón, con sinceridad y honestidad completa. Dios no busca oraciones elaboradas, sino corazones auténticos. Podemos venir ante Él exactamente como somos, con nuestras dudas, miedos y preguntas. Segundo, debemos orar con fe, creyendo que Dios no solo puede responder, sino que quiere hacerlo porque nos ama. La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el carácter de Dios, revelado en su palabra. Cuando oramos con fe, estamos declarando nuestra confianza en quien Dios es, no en nuestras propias fuerzas o méritos. Tercero, debemos estar atentos cuando oramos. La oración requiere concentración y enfoque. Así como no hablaríamos distraídamente con una persona que respetamos, tampoco deberíamos divagar mentalmente cuando hablamos con el Rey del Universo. Finalmente, debemos acercarnos a la oración como un diálogo, no como un monólogo. La oración efectiva incluye momentos de silencio en los que permitimos que Dios hable a nuestro corazón. Como dijo el salmista, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Al evitar el error de las vanas repeticiones y cultivar una comunicación genuina con nuestro Padre Celestial, experimentaremos un nuevo nivel de intimidad y efectividad en nuestra vida de oración. Nuestras oraciones dejarán de ser rituales vacíos y se convertirán en encuentros transformadores con el Dios vivo. En Marcos 11:24, Jesús revela un principio fundamental para la oración efectiva. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Notemos el orden de las palabras. Primero creer, luego recibir. La fe no es algo que ejercemos después de ver la respuesta, sino la convicción previa que nos permite recibir lo que hemos pedido. La fe es como la mano espiritual que se extiende para tomar lo que Dios ya ha provisto. No es convencer a Dios de que haga algo, sino posicionarnos para recibir lo que su gracia ya ha dispuesto para nosotros. Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, oró diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Observa la certeza en sus palabras. No duda de que el Padre lo ha escuchado. Jesús dio gracias primero, antes de que ocurriera el milagro de la resurrección de Lázaro. Su oración
llena de confianza, vino antes de ver la manifestación del poder de Dios. La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el carácter y las promesas de Dios, independientemente de lo que nuestros sentidos o circunstancias nos digan. Es declarar como cierto lo que Dios ha prometido, aun cuando no veamos evidencia en el mundo natural. En la práctica, esto significa orar con expectativa, visualizando por fe la respuesta y agradeciendo a Dios como si ya hubieras recibido lo que has pedido. No es pretender o fingir, sino ejercer la fe genuina, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración con fe cambia no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, alineándolo con la voluntad perfecta de Dios. Profundicemos en esta verdad transformadora. Cuando Jesús dice, creed, en Marcos 11:24, está hablando de una confianza absoluta y una entrega completa. No se refiere simplemente a aceptar una idea con nuestra mente, sino a confiar con todo nuestro ser. Es como cuando te sientas en una silla. No te sientas a medias, ni dudando si te sostendrá. Simplemente depositas todo tu peso sobre ella, confiando plenamente en que te sostendrá. La fe que mueve la mano de Dios no es una fe vaga o general. Es una fe específica y direccionada. Cuando Jesús sanó a los ciegos, a menudo les preguntaba, ¿creéis que puedo hacer esto? No les preguntaba si creían en Dios en general, sino si creían específicamente que Él podía resolver su necesidad particular. Muchos creyentes luchan con lo que podríamos llamar fe teórica versus fe práctica. Teóricamente creemos que Dios puede hacerlo todo, pero cuando enfrentamos una situación específica en nuestras vidas, dudamos de que Él quiera o vaya a intervenir en ese caso particular. Jesús nos llama a cerrar esa brecha entre lo que creemos teóricamente y cómo oramos prácticamente. La fe genuina está fundamentada en el conocimiento de quién es Dios y qué ha prometido. El apóstol Pablo escribió, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra fe se fortalece cuando estudiamos la palabra de Dios y descubrimos sus promesas. Pongamos un ejemplo práctico. Si estás orando por sanidad, tu fe no debe basarse en deseos vagos o en comparaciones con las experiencias de otros, sino en pasajes como Isaías 53:5, que declara, por sus llagas fuimos nosotros curados, o Santiago 5:15, que afirma, la oración de fe salvará al enfermo. Al meditar en estas promesas específicas, tu fe se fortalece y se vuelve más concreta. Es importante entender que la fe no es una técnica para manipular a Dios, sino una respuesta a su carácter y sus promesas. No es forzar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino alinear nuestros corazones con la suya. La fe verdadera siempre está en armonía con la naturaleza y los propósitos de Dios revelados en las Escrituras. La fe tampoco es lo mismo que la presunción. Jesús mismo, aunque tenía fe perfecta, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Reconocía la soberanía última del Padre. La verdadera fe no excluye la sumisión a la sabiduría superior de Dios. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar este tipo de fe que responde Dios? Primero, debemos exponernos continuamente a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Simple oración de apenas 63 palabras, llena de fe y confianza en el Dios verdadero. Y el fuego del Señor descendió inmediatamente. La diferencia no estuvo en la longitud de la oración, sino en la conexión genuina con Dios. Otro aspecto de este error es orar sin atención ni compromiso real, permitiendo que nuestra mente divague
mientras nuestros labios pronuncian palabras piadosas. Jesús también abordó esto cuando enseñó en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta instrucción no se refiere solo a un espacio físico, sino a un espacio mental de concentración y sinceridad ante Dios. Las oraciones vacías también se manifiestan cuando oramos por costumbre, sin expectativa real de respuesta. Muchos creyentes han caído en un patrón de oración rutinario, donde las palabras se han vuelto tan familiares que ya no piensan en su significado. Dios desea que cada palabra que le dirijamos esté viva con intención y significado. El rey David comprendió este principio cuando escribió en Salmo 19:14. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David sabía que Dios mira más allá de las palabras, hasta la meditación o intención del corazón. Quizás el ejemplo más poderoso lo encontramos en Jesús mismo. Sus oraciones nunca fueron largas ni complicadas, pero siempre fueron sinceras y llenas de fe. Incluso en el momento más oscuro en el huerto de Getsemaní, su oración fue simple pero profunda. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La verdad es que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, como Jesús mismo nos aseguró en Mateo 6:8. No oramos para informar a Dios de nuestras necesidades, sino para conectar nuestro corazón con el suyo, para alinear nuestra voluntad con sus propósitos perfectos. ¿Cómo podemos entonces evitar este error común de las oraciones vacías? Primero, debemos orar desde el corazón, con sinceridad y honestidad completa. Dios no busca oraciones elaboradas, sino corazones auténticos. Podemos venir ante Él exactamente como somos, con nuestras dudas, miedos y preguntas. Segundo, debemos orar con fe, creyendo que Dios no solo puede responder, sino que quiere hacerlo porque nos ama. La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el carácter de Dios, revelado en su palabra. Cuando oramos con fe, estamos declarando nuestra confianza en quien Dios es, no en nuestras propias fuerzas o méritos. Tercero, debemos estar atentos cuando oramos. La oración requiere concentración y enfoque. Así como no hablaríamos distraídamente con una persona que respetamos, tampoco deberíamos divagar mentalmente cuando hablamos con el Rey del Universo. Finalmente, debemos acercarnos a la oración como un diálogo, no como un monólogo. La oración efectiva incluye momentos de silencio en los que permitimos que Dios hable a nuestro corazón. Como dijo el salmista, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Al evitar el error de las vanas repeticiones y cultivar una comunicación genuina con nuestro Padre Celestial, experimentaremos un nuevo nivel de intimidad y efectividad en nuestra vida de oración. Nuestras oraciones dejarán de ser rituales vacíos y se convertirán en encuentros transformadores con el Dios vivo. En Marcos 11:24, Jesús revela un principio fundamental para la oración efectiva. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Notemos el orden de las palabras. Primero creer, luego recibir. La fe no es algo que ejercemos después de ver la respuesta, sino la convicción previa que nos permite recibir lo que hemos pedido. La fe es como la mano espiritual que se extiende para tomar lo que Dios ya ha provisto. No es convencer a Dios de que haga algo, sino posicionarnos para recibir lo que su gracia ya ha dispuesto para nosotros. Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, oró diciendo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes». Observa la certeza en sus palabras. No duda,
de que el Padre lo ha escuchado. Jesús dio gracias primero, antes de que ocurriera el milagro de la resurrección de Lázaro. Su oración, llena de confianza, vino antes de ver la manifestación del poder de Dios. La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el carácter y las promesas de Dios, independientemente de lo que nuestros sentidos o circunstancias nos digan. Es declarar como cierto lo que Dios ha prometido, aun cuando no veamos evidencia en el mundo natural. En la práctica, esto significa orar con expectativa, visualizando por fe la respuesta y agradeciendo a Dios como si ya hubieras recibido lo que has pedido. No es pretender o fingir, sino ejercer la fe genuina, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración con fe cambia no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, alineándolo con la voluntad perfecta de Dios. Profundicemos en esta verdad transformadora. Cuando Jesús dice, creed, en Marcos 11:24, está hablando de una confianza absoluta y una entrega completa. No se refiere simplemente a aceptar una idea con nuestra mente, sino a confiar con todo nuestro ser. Es como cuando te sientas en una silla. No te sientas a medias, ni dudando si te sostendrá. Simplemente depositas todo tu peso sobre ella, confiando plenamente en que te sostendrá. La fe que mueve la mano de Dios no es una fe vaga o general. Es una fe específica y direccionada. Cuando Jesús sanó a los ciegos, a menudo les preguntaba, ¿creéis que puedo hacer esto? No les preguntaba si creían en Dios en general, sino si creían específicamente que Él podía resolver su necesidad particular. Muchos creyentes luchan con lo que podríamos llamar fe teórica versus fe práctica. Teóricamente creemos que Dios puede hacerlo todo, pero cuando enfrentamos una situación específica en nuestras vidas, dudamos de que Él quiera o vaya a intervenir en ese caso particular. Jesús nos llama a cerrar esa brecha entre lo que creemos teóricamente y cómo oramos prácticamente. La fe genuina está fundamentada en el conocimiento de quién es Dios y qué ha prometido. El apóstol Pablo escribió, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra fe se fortalece cuando estudiamos la palabra de Dios y descubrimos sus promesas. Pongamos un ejemplo práctico. Si estás orando por sanidad, tu fe no debe basarse en deseos vagos o en comparaciones con las experiencias de otros, sino en pasajes como Isaías 53:5, que declara, por sus llagas fuimos nosotros curados, o Santiago 5:15, que afirma, la oración de fe salvará al enfermo. Al meditar en estas promesas específicas,